Hola a todos, antes de comenzar, quiero recordarles que si les gusta lo que ven, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Si tienes algún manga que deseas que realicemos, por favor deja tu comentario. Sin más interrupción, los dejo con el video. Lee-san se acercó al anciano Heu, observándolo con detenimiento. El estado del anciano se había deteriorado debido a la demora en su atención médica. A pesar de ello, Lee-san declaró con firmeza que esto no representaba un obstáculo insuperable para él, simplemente necesitaba equilibrar los meridianos del anciano para eliminar el veneno de su cuerpo. Con una rapidez asombrosa, Lee-san extendió sus manos y comenzó una de sus técnicas curativas. De repente, todo a su alrededor se iluminó con una resplandeciente luz, como si una aura dorada emanara de su ser y lo envolviera por completo. En sus manos, esa energía tomó una forma tangible, manifestándose en agujas que flotaban y brillaban intensamente, despidiendo destellos de luz. Con cada movimiento de las manos de Lee-san, estas agujas se expandieron y se dispusieron alrededor del rostro del anciano Heu. Gu Tianyue y Gu Tianchen quedaron atónitos ante el espectáculo que presenciaban, incapaces de contener su asombro ante las prodigiosas habilidades de Lee-san. Sin embargo, el hijo del anciano Heu, en su arrogancia, menospreciaba las habilidades de Lee-san, desacreditándolas como simples trucos y artimañas. Con un aire de orgullo, esperaba presenciar el fracaso inevitable de Lee-san. Pero Lee-san, con un movimiento rápido y preciso, hizo que todas las agujas salieran disparadas, incrustándose en los puntos de energía del anciano Heu. En ese momento, el silencio tenso se apoderó del lugar, mientras todos observaban con expectación el resultado de esta intervención. En un instante, el anciano comenzó a sudar, y en los puntos donde Lee-san había insertado las agujas, el veneno que había estado contaminando su cuerpo comenzó a brotar. La tensión en la habitación era palpable, mientras Lee-san continuaba con su delicado procedimiento, decidido a salvar la vida del anciano Heu, a pesar de las dudas y la oposición que enfrentaba. El médico quedó boquiabierto, al presenciar cómo Lee-san trataba al señor Heu, utilizando la antigua técnica de la acupuntura china, una técnica que si se emplea de forma correcta, puede desbloquear los meridianos y fortalecer el cuerpo al expulsar la energía negativa. Aunque en tiempos modernos esta práctica había caído en desuso, debido a la presencia de curanderos con habilidades sobrenaturales, el médico reconocía su poder y eficacia. A pesar de la sorpresa que aún embargaba al doctor, por la habilidad de Lee-san para aplicar esta ancestral técnica, no podía evitar admirar su destreza. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Lee-san, al notar que el médico comprendía el método que estaba empleando para salvar al señor Heu, mientras continuaba canalizando su poder. A través de las agujas, lograba extraer cada vez más cantidad del veneno que contaminaba el cuerpo del anciano. Con una determinación implacable, Lee-san casi logró erradicar por completo el veneno que rodeaba el corazón del señor Heu. Entonces, se acercó al anciano y colocó su mano sobre su pecho, transfiriéndole una gran cantidad de su energía para purificarlo. Su poder fluía con fuerza, envolviendo al anciano Heu, y con un último esfuerzo, impactó su cuerpo, para expulsar definitivamente el veneno que restaba en su cuerpo. El anciano Heu empezó a toser sangre, expulsando las agujas de su cuerpo con cada violento espasmo. Sus nietos, presenciando esta escena angustiante, se llenaron de preocupación por su abuelo. Creyeron que Lee-san había fracasado en su intento por curarlo, y corrieron hacia él para intentar despertarlo, temiendo lo peor. Mientras tanto, el hijo, al observar la reacción de los nietos del señor Heu, se sintió lleno de orgullo y satisfacción, convencido de que Lee-san había fallado en su tarea. Gu Tianyue y Gu Tianchen trataban desesperadamente de reanimar a su abuelo, temiendo que los esfuerzos de Lee-san hubieran sido en vano. Con angustia, intentaban revivirlo,
mientras el anciano permanecía inmóvil, sin signos de vida aparentes. A pesar de los comentarios del hijo, quien afirmaba con certeza que Lisan no podría salvar a su padre, Lisan permanecía en silencio, esperando con toda calma por el anciano Heu. De repente, el señor Heu comenzó a recobrar el conocimiento y abrió los ojos. Sus nietos, al notar que su abuelo había despertado, con lágrimas en los ojos, no tardaron en abrazarlo. Estaban llenos de alivio y felicidad por su recuperación. Habían temido lo peor, y llegaron a pensar que su abuelo había fallecido. Y es que aún ellos habían puesto en dudas las capacidades de Lisan, y llegaron a pensar que Lisan no había logrado sanarlo. El anciano Heu, sintiéndose mejor, les aseguró a todos que no debían preocuparse. Su hijo, aún incrédulo ante la milagrosa recuperación de su padre, observaba con asombro. El anciano, emocionado y agradecido por su mejoría, nunca imaginó que su cuerpo se recuperaría de esa manera. Sentía una sensación de vitalidad que nunca había experimentado en su juventud, y su cuerpo irradiaba una luz dorada, manifestando una renovada energía y vigor. El anciano Heu se encontraba abrumado por la increíble transformación que experimentaba su propio cuerpo. Dirigiendo su mirada hacia Lisan, le expresó su profunda gratitud, agradeciéndole por haberle salvado la vida. Lisan, con su característica serenidad, le respondió que simplemente había realizado un favor, y que debería considerarse afortunado de haber sido rescatado. Sin embargo, le advirtió solemnemente que si volvían a envenenarlo, estaría solo en esa situación. Los nietos, atónitos al enterarse de que su abuelo había sido envenenado, no podían dar crédito a lo que escuchaban, pues siempre habían creído que su abuelo estaba seguro y rodeado de su familia. Sin embargo, el hijo del anciano no tardó en minimizar la importancia de la situación. Se dirigió a Lisan con tono despectivo, señalando que no debía pensar que por haber curado a su padre, tenía derecho a hablar sin sentido. Además, afirmó con autoridad que él era el responsable de velar por la seguridad de su padre, y que la enfermedad de su padre se debía a sus propios estudios sobre los superpoderes. Lisan, observando al hijo del señor Heu con una mirada llena de sospechas, replicó con firmeza, cuestionando por qué anteriormente había culpado a Lisan por las complicaciones del anciano, si ya sabía sobre sus estudios de los superpoderes. Comenzó a dudar de las verdaderas intenciones del hijo del anciano, mientras que los nietos también comenzaron a cuestionar las acciones de su tío. Analizando la situación, Gurian Shen le recordaba a su tío que desde ya hace tiempo el anciano no estudiaba los superpoderes. Por otro lado, Gu Tianyue, otro de los nietos, llegó a la conclusión de que la parálisis del anciano Heu fue causada por los estudios de los superpoderes, pero que las complicaciones de salud surgieron después de que su hijo comenzara a administrarle medicina, empeorando su condición. El anciano Heu inmediatamente comenzó a sospechar que su hijo había intentado matarlo para quedarse con su fortuna y su estatus. El hijo del anciano, furioso, se acercó a Gu Tianyue y lo agarró por la ropa, sintiéndose injustamente acusado de intentar envenenar a su propio padre. Le replicó, indignado, preguntando cómo se atrevía a creer en las palabras de un forastero como Lisan para poner en duda su integridad. Y le pidió que lo tomara en serio. Gu Tianyue trató de calmarlo, explicándole que simplemente estaba tratando de encontrar la causa del envenenamiento del anciano Heu, y que no estaba acusándolo directamente. Mientras tanto, el anciano Heu observaba la situación en silencio, comenzando a albergar dudas sobre su hijo Daming. Con una mezcla de preocupación y desconfianza, le pidió a Lisan que examinara la medicina que su hijo le había estado administrando diariamente, sugiriendo que esto podría demostrar la inocencia o culpabilidad de Daming. Así que procedió a entregarle un frasco de cristal, con un líquido morado, y Lisan lo tomó en su mano, comenzando a examinar detenidamente el contenido. El hijo del señor Heu,
al percatarse de que su propio padre dudaba de su lealtad, se sintió profundamente indignado. Le indicó con firmeza que no podía creer cómo se atrevía a poner en duda su integridad, indicando que Lisan, siendo un extraño, sin duda lo incriminaría de forma deliberada. Con astucia, Lisan desafió a Daming sugiriéndole que si estaba tan seguro de que la medicina no contenía veneno, ¿por qué no la probaba él mismo? Esta proposición dejó a Daming en una situación comprometida, ya que no podía encontrar una respuesta convincente para justificar su negativa a tomar el medicamento. La sugerencia de Lisan puso de manifiesto la falta de confianza de Daming en su propia medicina, lo que aumentó las sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Ante el desafío directo de Lisan, Daming retrocedió temeroso, presa del miedo al ser descubierto. El anciano Heu, enfurecido al descubrir el intento de homicidio por parte de su propio hijo, observó con desprecio a Daming, quien se sintió acorralado y trató de buscar excusas para no beber el medicamento. En su desesperación, Daming intentó justificarse, diciendo que no podía tomar un medicamento que no estaba prescrito para él. Sin embargo, este argumento se desmoronó rápidamente ante el recordatorio del doctor, quien indicó que la medicina estaba elaborada con hierbas naturales y no representaba ningún riesgo para su salud. Ante esta evidencia, Daming se sintió cada vez más atrapado y desesperado, desviando su ira hacia el médico, sintiéndose traicionado y apuñalado por la espalda. El doctor, al escuchar estas acusaciones, se defendió con firmeza, aclarando que él fue contratado por Daming para tratar la condición del anciano Heu. Esta declaración dejó en claro que no solo no era culpable del intento de envenenamiento, sino que también albergaba serias dudas sobre la integridad de quien lo contrató. Al verse acorralado y sin escapatoria, Daming sacó una pistola y apuntó al doctor, con el cañón dirigido hacia su cabeza, y realizó un disparo con intención de matarle. Sin embargo, Lisan, percibiendo el peligro, actuó con rapidez, deteniendo el proyectil con sus propios dedos. El doctor, atónito ante este acto de valentía, observó con asombro cómo Lisan le salvaba la vida, de forma milagrosa. Mientras tanto, Lisan, al mirar a Daming, pudo leer en sus ojos la verdad, sabía perfectamente que estaba administrando veneno al anciano Heu. El anciano, furioso por la traición de su hijo y su intento de matar al médico frente a él, observaba con indignación la situación. Daming, sintiéndose acorralado, seguía apuntando con la pistola al doctor, culpándolo de haber envenenado la medicina. Pero el médico, levantando las manos en señal de rendición, respondió rápidamente, afirmando que no tendría ningún motivo para envenenar la medicina del anciano Heu, ya que él mismo había sido contratado para tratarlo, y no tenía ningún interés en causarle daño. Lisan no podía creer la terquedad de Daming, quien a pesar de las evidencias en su contra, seguía negando su implicación. Esto provocó una profunda molestia en Lisan. Con determinación, Lisan empleó la técnica de la espada, cortando en dos pedazos la pistola que sostenía Daming. Este último retrocedió sorprendido por la habilidad defensiva de Lisan. La técnica utilizada por Lisan era tan poderosa que incluso rasgó la manga de la camisa en el brazo de Daming, dejando al descubierto extrañas cicatrices. Tanto Gu Tianzhen como Gu Tianyue quedaron asombrados al notar las heridas en los brazos de Daming. Al principio, pensaron que eran marcas de nacimiento, pero el doctor, con su experiencia, descartó esa posibilidad. Explicó que las marcas eran en realidad cicatrices causadas por el veneno, indicando que Daming había estado en contacto directo con él. Al percatarse de las señales de envenenamiento en Daming, Lisan advirtió sobre la gravedad de la situación. Le explicó que el veneno que afectaba su piel significaba que su condición era muy grave y que le quedaba poco tiempo de vida si no recibía tratamiento adecuado. Lisan explicó que Daming había estado moliendo las raíces de la planta roja y agregándolas a la medicina de su padre, sin darse cuenta de que estas toxinas también se habían acumulado en su propio cuerpo a través de la piel.
Aunque las toxinas no eran mortales de inmediato, dada su acumulación, Daming probablemente moriría en pocos años debido a su grave afectación. Al percatarse de su envenenamiento, Daming cayó en un estado de pánico desesperado. Temeroso de la idea de morir pronto, a causa del veneno que había utilizado para intentar matar a su propio padre, se arrodilló frente a Li San, reconociendo que este tipo de veneno era algo que muy pocos médicos en toda China tenían la capacidad de curar. Suplicó por su curación, revelando así su culpabilidad en el envenenamiento de su padre. El anciano Heu y sus nietos quedaron atónitos al descubrir que el propio hijo del patriarca había tramado su asesinato. Li San, molesto por las súplicas de Daming, lo rechazó y lo apartó bruscamente. Daming, al darse cuenta de que Li San no estaba dispuesto a ayudarlo, se volvió hacia su padre, pidiendo perdón por sus acciones y rogándole que lo salvara. El anciano, consumido por la furia ante la traición de su propio hijo y su intento de deshonrar a la familia, tomó una decisión drástica. Decidió enviar a Daming a la oficina de inspección para que aprendiera una lección. Este lugar era conocido por ser un sitio de tormento, donde la familia Heu castigaba y maltrataba a sus prisioneros para obtener información, así como a aquellos que osaban interferir en los asuntos de la familia Heu. Daming, al percatarse de que su padre lo enviaba a ese lugar, rogaba desesperadamente que no lo enviaran, consciente de lo inhumano que era aquel sitio. Sin embargo, dos guardias lo sujetaban con firmeza de los brazos y lo sacaban del lugar, ignorando sus súplicas. Mientras tanto, Gurianshen quedaba asombrada al descubrir la verdadera naturaleza de su tío, ya que nunca habría imaginado que fuera capaz de envenenar a su abuelo. Gu Tianyue, aunque conmocionado, trataba de reconfortar a su hermana, recordándole que tenían la fortuna de contar con la ayuda de Li San, quien había evitado una tragedia mayor para su abuelo. El anciano, avergonzado por las acciones de su hijo, se disculpaba con Li San por la situación, reconociendo que todo había sido resultado de la falta de supervisión, debido a la confianza que depositaba en su hijo, y le agradecía profundamente por haberle salvado la vida. Luego, con una mirada seria, el anciano indicaba a Li San que le gustaría discutir algunos asuntos con él, dejando a Li San intrigado por sus palabras. Gen le preguntaba a Li San si tenía alguna idea de dónde provenía el anillo sin morada. Esta pregunta dejó a Li San perplejo, ya que desconocía por completo el origen de aquel misterioso objeto. El anciano Heu invitó a Li San a su estudio, un lugar envuelto en una atmósfera de misterio y nostalgia, con su tenue luz y las estanterías repletas de antiguos libros. Li San mostraba un vivo interés, mientras el anciano Heu le presentaba diversas fotografías, algunas de las cuales mostraban las ruinas de los cultivadores, reconocibles por su arquitectura distintiva y su aura de antigüedad. El anciano Heu comenzó a relatar, como en su juventud, había hecho un descubrimiento extraordinario al encontrar un antiguo mausoleo y otras construcciones ancestrales. Impulsado por la emoción, rápidamente envió a un grupo de personas para explorar en profundidad este sitio. Los empleados del anciano Heu se aventuraron en las ruinas y descubrieron que se trataba de una tumba de aspecto sombrío. La mayoría de los tesoros que el anciano Heu había acumulado a lo largo de los años, provenían de este lugar, incluyendo el anillo sin morada que Li San ahora tenía en su poder. Al examinar detenidamente las fotografías, Li San comprendió la importancia de esta reliquia y la era de cultivación a la que pertenecía, una época donde la energía espiritual fluía en abundancia y poder. Li San continuó observando las imágenes de la estructura y sabía que podría haber más tesoros escondidos, los cuales podrían ser de utilidad para su entrenamiento de cultivación. Con una chispa de curiosidad, preguntó al anciano Heu que le mostrara dónde estaba ubicado ese antiguo mausoleo. Sin embargo, el semblante del anciano Heu se tornó sombrío, y procedió a explicar que uno de sus humildes sirvientes había activado accidentalmente una trampa dentro de la tumba. Este incidente desencadenó la autodestrucción de la estructura, provocando el colapso de todo el lugar. Debido a esta tragedia, el anciano Heu
lamentó el hecho de que no podía mostrarle dónde se ubicaba, para que Lisan lo pudiera ver con sus propios ojos. A pesar de esto, el anciano Jehú se comprometió a trabajar arduamente para encontrar otros tesoros que pudieran ser útiles para Lisan. Ante esta oferta, Lisan cuestionó si no encontraba ridículo que alguien tan prestigioso como el anciano Jehú se tomara la molestia de ayudarlo a mejorar. Ante la sorpresa de Lisan por la oferta de ayuda del anciano Jehú, este último explicó su motivo con una historia de su pasado. Explicó a Lisan su motivo para ofrecerle ayuda. Le contó una historia de su juventud, cuando era un hombre ambicioso, cuyas únicas metas eran la riqueza y el poder. En aquel entonces, creía que teniendo dinero y poder, tendría control absoluto sobre todo en su vida. Movido por su codicia y terquedad, el anciano Jehú había establecido un laboratorio y reclutado a los mejores científicos. Se sumergió en experimentos arriesgados, llegando al extremo de inyectarse a sí mismo y poner en riesgo su salud y su vida en busca de más poder. Su obsesión lo llevó a investigar sobre los superpoderes y a hacer cualquier cosa para aumentar su poder, sin importarle las consecuencias. Pero, profundizando en sus estudios de los superpoderes, descubrió un gran fallo en sus experimentos. Pudo apreciar que el poder que conseguía erosionaba rápidamente la cordura de las personas. Cuando perdía el control, atacaba de forma indiscriminada a los científicos y destruía todo a su alrededor. A pesar de las advertencias de los científicos sobre los riesgos involucrados, el anciano Jehú estaba tan obsesionado con los posibles beneficios que ignoró las señales de peligro y continuó con sus experimentos. El desenlace fue desastroso. Los experimentos llevaron al anciano Jehú a perder por completo el control, convirtiéndose en una fuerza destructora que arrasó con todo a su paso. Incluso los científicos que lo rodeaban terminaron siendo víctimas de sus propias manos. El anciano Jehú se encontraba en un estado de total desesperación y desolación al darse cuenta de cómo la oscuridad se había apoderado por completo de él. Mientras el anciano Jehú se angustiaba por los recuerdos de ese momento oscuro en su vida, llegó a comprender que los poderes no podían ser controlados por los seres humanos. Temía que otros cometieran los mismos errores que él. Esto lo llevó a estudiar en secreto las antiguas técnicas de cultivación y a explorar las ruinas en busca de respuestas. Lisan, por su parte, comprendió que la cultivación de los superpoderes era similar a la búsqueda de la inmortalidad, pero ambos caminos conllevaban el riesgo de caer en la locura. El anciano Jehú, lleno de admiración por lo que Lisan había hecho por él y su familia, admitió que era una bendición haber contado con él. Le aseguró a Lisan que si lo ayudaba en su investigación en su tiempo libre, su familia lo seguiría donde quiera que fuera. Lisan devolvió las fotos al anciano Jehú y se levantó para irse, expresando su deseo de que, si encontraban más reliquias, pudieran ayudarse mutuamente. En el bar de Banjintán, el caos reinaba absoluto, todo a causa de la pelea desencadenada por la insistencia de su hijo Chenú, quien había instigado a su padre para que enviara a uno de sus hombres a enfrentarse a Lisan. Al llegar, Chenú esperaba ansiosamente la noticia de la derrota de Lisan, pero en su lugar se encontró con un panorama desolador, botellas rotas, muebles destrozados y su padre gravemente herido. La escena hablaba de una batalla feroz. Al contemplar el desastre, Chenú se preguntaba con qué tipo de pandilla había tenido que enfrentarse su padre. Banjintán, maltrecho y con el rostro cubierto de moretones, lo dejó estupefacto. Chenú dudaba si aquel hombre golpeado era realmente su padre, y le interrogaba sobre cómo había terminado en ese estado. De repente, Banjintán le propinó una bofetada que lo arrojó al suelo, indicándole que era simplemente un pedazo de basura, que solo le traía problemas. Confundido y herido, Chenú preguntó por qué lo golpeaba de esa manera. Pero su padre, furioso, le ordenó que se largara del lugar. El padre, furioso por lo que había pasado, recordaba cómo el nieto del señor Jehú,
Gu Tianyue y sus subordinados habían destrozado el lugar, golpeando a su personal y rompiendo todo a su paso. Se arrepintió enormemente de haberse metido con Li San, ya que ahora su vida estaba arruinada. Frustrado por la situación, le gritó a su hijo que todo esto era por su culpa, por haberse metido con Li San. Ren Wukong, viendo el estado alterado y enojado de su jefe, le indicó que inevitablemente habían provocado a la familia Heu, y descargar la ira con su hijo no cambiaría las cosas. Intentó calmar su ira, comentándole que mejor sería entretener a los invitados de la familia Dongfang, para evitar más problemas. Ban Jintan, molesto, le ordenó que se encargara de todo, advirtiéndole que si no lo hacía, él mismo lo mataría. Debido a que ya habían causado suficientes problemas con la familia Heu, no podían permitirse molestar a otra de tal renombre como la familia Dongfang. Al día siguiente, Li San y Hiki caminaban hacia la escuela, captando la atención de los demás estudiantes, que los observaban y murmuraban entre ellos. Hiki estaba intrigada por el cambio de actitud entre Li San y el señor Heu, ya que notó que inicialmente parecían estar muy serios, pero luego el señor Heu los despidió muy alegre. Decidió preguntarle a Li San qué había pasado. Li San, intentando mantener la situación en privado, le respondió a Hiki que simplemente hablaron de negocios. Sin embargo, Hiki interpretó erróneamente la situación y pensó que Li San estaba interesado en la nieta del señor Heu. Sin darse cuenta, exclamó en voz alta que no lo permitiría de ninguna manera. Sorprendido por la reacción de Hiki, Li San preguntó por qué no lo permitiría. Hiki, luchando por contener sus emociones, le respondió a Li San que no era importante, pero que no podía permitir que él los abandonara a ella y a su madre. Li San, confundido y lleno de inquietud, no entendía por qué Hiki estaba tan enojada y preocupada. La falta de comunicación clara entre ellos dejaba a Li San sin comprender del todo la situación y preocupado por el repentino cambio en la actitud de su hermanastra. De repente, Li San se percata de la aproximación de alguien y al darse la vuelta, se da cuenta de que es Chenu, quien se acerca a gran velocidad hacia él. Los alumnos que están alrededor comienzan a recordar la vez que Li San humilló a Chenu delante de todos, por lo que piensan que Chenu podría estar buscando venganza. Ante esto, Chenu y su amigo corren rápidamente, determinados en llegar donde estaba Li San. Mientras tanto, Li San los observa y espera para ver qué harán. Sin embargo, para sorpresa de todos, cuando llegan frente a Li San, Chenu y su amigo se arrodillan y le piden disculpas por haberlo molestado y por intentar tener una disputa con él. Atemorizados por el poder que Li San posee, no dejan de disculparse. Los compañeros de Li San quedan asombrados al presenciar cómo Chenu se arrodilla y le pide disculpas. No comprenden lo que está sucediendo y se preguntan por qué Chenu se disculpa con él, especialmente considerando que su padre, Ban Jintan, es uno de los accionistas de la escuela y no tendría por qué humillarse frente a Li San. El miedo y la confusión los invade al ver el comportamiento de Chenu y deciden alejarse de Li San, conscientes de que si alguien como Chenu, que consideran poderoso, se humilla ante Li San, también deberían tener cuidado y no meterse con él. Li San decidió continuar con su camino y les advirtió a Chenu y a su amigo que no se vuelvan a meter en su camino y que no se acerquen nunca más, dejando claro que no tiene paciencia para dar segundas oportunidades. Los dos asustados asienten y prometen no volver a molestarlo. Mientras tanto, Hiki se percata de que su teléfono comienza a sonar y se dispone a contestar, pero al ver el mensaje, muestra una cara de preocupación. Li San nota la expresión preocupada de Hiki y le pregunta qué sucede. Hiki, tratando de disimular su preocupación, sostiene el brazo de Li San y le dice que caminen rápido, porque las clases están a punto de comenzar, ocultando el teléfono con el mensaje que le envió su padre. Aunque Li San se muestra algo desconcertado por la reacción de Hiki, decide seguir caminando junto a ella hacia la escuela.
Unos días después. Un sábado, en la Universidad Yahoo. Lisan se encontraba en el campus de la escuela, dedicado a su práctica de cultivación, en un día tranquilo y apacible. Sin embargo, se percató de que no estaba solo, 3 estudiantes más estaban presentes en el área. Los alumnos comentaban entre ellos y observaban a Lisan, notando que llevaba todo el día quieto y sin moverse, lo que los llevó a especular que era un enfermo mental. Uno de los alumnos advirtió a los demás que hablaran en voz baja, ya que Chenu estaba de su lado. Mientras Lisan meditaba y aumentaba su cultivo, emanaba un poder que llegaba hasta donde estaban sus compañeros de clase, rodeándolos por completo. Aunque no podían ver el poder que emanaba de Lisan, podían sentirlo, lo que causó que sus cuerpos se paralizaran y sintieran escalofríos. Este cambio tan repentino los dejó desconcertados. Los compañeros se preguntaban cuál era la causa de su repentina parálisis y de ese frío tan aterrador, y culparon a Lisan por su incapacidad para reaccionar, asumiendo que él escuchó lo que decían, y por eso reaccionó de esa manera. Sin embargo, Lisan, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, abrió los ojos y notó que sus compañeros estaban temblando. Al comprender que su poder había afectado a los demás, se dio cuenta de que sin querer, soltó viento helado mientras cultivaba, lo que provocó la reacción de los estudiantes. Lisan detuvo el flujo de su energía espiritual con un sencillo movimiento de su dedo, permitiendo que los alumnos recobraran la movilidad. Al volver a controlar sus cuerpos, se encontraron en el suelo y se preguntaban atónitos por saber qué había ocurrido. Estaban aliviados de poder respirar con facilidad nuevamente, pero, al levantar la cabeza y fijar su mirada en Lisan, sintieron un gran temor y se levantaron rápidamente, disculpándose por hablar de él y corriendo sin mirar atrás. Lisan, al darse cuenta de que solo pudo llegar al nivel 7 del nivel de cultivo, se sintió algo frustrado por haber alcanzado un límite debido a la falta de energía espiritual en la escuela. Se impacienta al darse cuenta de que necesita encontrar un lugar con abundante energía espiritual para poder avanzar más en su entrenamiento. Lisan reflexionaba sobre si el anciano Heu, con su vasto conocimiento, sería capaz de ayudarlo a encontrar un lugar adecuado para continuar su desarrollo espiritual. Lisan se sobresaltó al escuchar el sonido de su teléfono móvil y se dio cuenta de que era su tía quien lo llamaba con una mala noticia. Con preocupación, su tía le informó que Hi Chentian había ido a la casa y se había llevado a la pequeña Hiki. Lisan, sorprendido y preocupado por lo que escuchaba, le preguntó a su tía que le indicara el lugar hacia donde se dirigieron. Mientras tanto, en un hermoso hotel de elegante presencia, Hi Chentian guiaba a la pequeña Hiki por los pasillos. Hiki, triste y decepcionada, lo seguía, dejándole claro que sería la última vez que lo ayudaría y que desde ese momento nunca más lo consideraría su padre. Hi Chentian, abrazando a Hiki de manera sarcástica, mostraba lo poco que le importaban sus palabras. Hiki, enfurecida por tener que prestarse para los favores sucios de su padre, le gritó que la soltara. Hi Chentian le aseguró que era un hombre de palabra y que nunca interferiría en su vida, pero Hiki sabía que sus promesas no tenían valor alguno. Luego, Hi Chentian le mostró el camino y deteniéndose frente a una puerta, la abrió y permitió que Hiki entrara. Al entrar al salón, Hiki se encontró con un hombre de aspecto distinguido, vestido con un traje elegante y sosteniendo una copa de vino. La forma en que la saludó indicaba que ya se conocían, lo que intrigó a Hiki. Lisan al llegar al Hotel Drew, donde se encontraba Hiki, a Lisan no le permitían ingresar. El hotel estaba custodiado por los guardias de seguridad del hotel, los cuales le indicaron que no le era permitido el paso, ya que por el día de hoy, el hotel estaba cerrado. Esto daba a entender que la persona que estaba con Hiki era tan poderosa que pudo ordenar el cierre del hotel. Lisan preguntó al guardia sobre la ubicación de Hiki,
pero uno de los guardias, al escuchar ese nombre, se dio cuenta de que la chica que estaba con el joven de la familia Dongfang era la misma que buscaba Lisan. El guardia al frente, al percatarse de que se trataba de la misma persona, su expresión se volvió sombría y dejó en claro que no permitiría que Lisan ingresara para molestar al distinguido joven Dongfang. Sin embargo, tratando de relajar la situación, el guardia sonrió y le dijo a Lisan que no sabía de qué estaba hablando y que no podría entrar al hotel, sugiriendo que sería mejor que se marchara. Uno de los guardias extendió su brazo para impedir que Lisan pudiera ingresar al hotel. Conocido por su falta de paciencia, cuando algo se interpone en su camino, Lisan se enojó y ordenó al guardia que se apartara. El guardia al frente llamó a otros compañeros para que no permitieran el paso de Lisan y les ordenó usar la fuerza para evitar que Lisan entrara al hotel. Un grupo de guardias rodeó a Lisan con tubos de metal en las manos e intentaron golpearlo, pero se dieron cuenta de que, por más que lo intentaban, no podían hacerle daño. Lisan tenía activado su poder defensivo, que lo rodeaba como un escudo protector, haciéndolo invulnerable a sus ataques. Los guardias, desconcertados por el poder que Lisan había activado, se dieron cuenta de que era un poder defensivo. Sin embargo, Lisan, enfurecido, expandió su poder hasta el punto de hacer volar por los aires a los guardias que intentaban golpearle, haciendo que todos ellos cayeran al suelo. Al ver el jefe de los guardias el poder de Lisan, quedó aterrado. El sudor se podía observar en su rostro y su mirada reflejaba su frustración por lo que había presenciado. Levantó la mano en señal de intentar protegerse y le recordó a Lisan que el hotel fue alquilado a la familia Dongfang y que si se atrevía a entrar, no se saldría con la suya. Cabe señalar que la familia Dongfang es una familia de mucho renombre y poder, como el de la familia Heu. Sin embargo, Lisan no le prestó atención y le preguntó por última vez que le indicara dónde estaba Hiki. En ese momento, salió Ban Jin-tak, acompañado de Ren Wukong. Al ver el alboroto que había afuera, Ban Jin-tak reclamó al jefe de los guardias por molestar a los clientes y amenazó con despedirlo si volvía a ocurrir. El jefe de seguridad, tratando de desviar la atención, señaló a Lisan como el culpable de todo el alboroto y de intentar entrar al hotel por la fuerza. Ban Jin-tak se acercó a Lisan de forma arrogante, acusándolo de ser un bandido y de haber causado problemas en su hotel. Ordenó a sus guardias que arrojaran a Lisan en la piscina de las serpientes como castigo. Sin embargo, Ren Wukong, observando la situación, se dio cuenta de que estaban tratando de intimidar a Lisan y quedó boquiabierta del miedo ante la escena. Ren Wukong se acercó a Ban Jin-tak y le informó que la persona a la que estaba amenazando era el mismo Lisan en persona. Esta noticia dejó a Ban Jin-tak en shock, su rostro se puso pálido y el puro que estaba fumando se le cayó de la mano. No podía creer que hubiera provocado a Lisan, después de haberse recuperado del último percance con la familia Heu. Astutamente, se acercó a Lisan disculpándose por no reconocerlo y preguntándole por el motivo de su presencia en esos lugares. Lisan, preocupado por Hiki, le preguntó dónde estaba. Ban Jin-tak no sabía de qué persona estaba hablando Lisan. En ese momento, Ren Wukong sugirió que tal vez la chica que estaba con el joven Dongfang estaba relacionada con Lisan. Dudando sobre si contarle o no a Lisan, Ban Jin-tak decidió finalmente guiarlo hacia donde estaba Hiki, sabiendo que era mejor no provocar a Lisan. Todos los guardias hicieron una reverencia a Lisan y Ban Jin-tak ordenó a uno de ellos que lo guiara a la suite privada donde se encontraba Hiki. Ren Wukong le advirtió que si dejaba entrar a Lisan, el joven Dongfang no los perdonaría y estarían en problemas. Sin embargo, Ban Jin-tak prefirió guiarlo para evitar problemas con la familia Heu, tomando la mejor decisión para evitar un enfrentamiento con Lisan. Ban Jin-tak envió a Ren Wukong a informarle al señor Heu que había ayudado a Lisan, con la esperanza de que su ira se disminuyera al mostrar que le habían hecho un favor a Lisan.
Mientras tanto, dentro del hotel, el padre de Hiki estaba sentado en una amplia sala de estar, disfrutando de una taza de café, complacido de que llevar a su hija a conocer a un hombre rico le haya resultado tan fácil. Su felicidad era evidente, ya que imaginaba un futuro prometedor para la familia He. Con una expresión maliciosa, deseaba que su hija no lo culpara, ya que estaba convencido de que la gente busca fama y fortuna, y eso es lo que esperaba conseguir a través de ella. Satisfecho por haber entregado el futuro de su hija, pensaba que lo había hecho por el bien de su familia, sacrificándola sin importarle las consecuencias, convencido de que no había hecho nada malo, ya que todas las mujeres anhelaban casarse con el joven de la familia Dongfang. La perspectiva de obtener beneficios a través de su hija lo llenaba de felicidad. Sin embargo, lo que no sabía era que su felicidad no duraría mucho, ya que pronto se encontraría con Lisan. Se percató de que alguien se acercaba a él y giró su rostro para observar a Lisan, que se acercaba con pasos firmes. Al ver la ira reflejada en el rostro de Lisan, el cual tenía un aura roja y negra que lo rodeaba, mostrando el nivel de furia que Lisan proyecta. El padre de Hiki se molestó con los miembros del grupo Ban Jing, por no haber podido detener a Lisan. Lo comparó con un montón de basura y lo llamó idiotas, adoptando una actitud arrogante y creyéndose superior a Lisan. Le ordenó a Lisan que se retirara inmediatamente de ese lugar, como si fuera un imbécil, indicándole que no arruinara su diversión. Sin darse cuenta de que cometía un grave error al provocar aún más a Lisan. Lisan, enfurecido por la falta de respeto del padre de Hiki y sus insultos, aprieta su puño con fuerza. Sin poder contener su ira, se acerca a él, lo toma del cuello y lo levanta en el aire. Con voz llena de rabia, le reprocha cómo puede ser un padre sin conciencia, traicionando a su propia hija. El padre de Hiki no hacía más que gritar para que Lisan le soltara. El padre de Hiki, desesperado por no poder respirar, le rogaba a Lisan que lo soltara. Sin embargo, Lisan, enojado, le indicó que lo iba a asesinar para deshacerse de él, de una vez por todas, sin importarle ensuciarse las manos. Lanzó a Jientian contra la pared, cayendo a varios metros de distancia. Lisan continuó caminando, decidido a encontrar a Hiki, mientras Jientian se levantaba después del impacto, asombrado por el poder que Lisan ahora poseía, y sin comprender cómo es que se había vuelto tan diferente. Mientras tanto, Hiki se encontraba sentada, almorzando junto al joven de la familia Dongfang. El joven llenaba de cumplidos a Hiki, admirando su belleza y describiendo la belleza de sus ojos, comparándolos con el jade y expresando abiertamente su interés por ella. Sin embargo, cuando el joven intentó tocar a Hiki, ella se alejó y le pidió que no la tocara, dejando en claro que no estaba interesada en tener una relación con él. El joven Dongfang intentó calmarla, diciendo que solo estaba bromeando, pero Hiki se sintió incómoda y molesta. Se levantó rápidamente de la mesa, tomando su bolso consigo, e indicándole que su padre le pidió que cenara con él, y como ya él había terminado su cena, entonces ella se marcharía. Pero el joven, tomando un sorbo de vino, le indicó que no la detendría, pero le advirtió que si se iba se arrepentiría. Insinuando que su padre, Jientian, podría tomar represalias contra su madre. Enfadada por las palabras del joven Dongfang, Hiki se sintió atrapada. Aunque no quería estar con él, se vio en la obligación de quedarse, por el bien de su madre. El joven, disculpándose con ella, insistió en que pasara más tiempo con él. Le decía que él estaba al tanto, de que ella no estaba interesada en él, pero que era algo que él mismo no podía evitar. Mientras tanto, el joven Dongfang volvió a llenar su copa de vino y le informó a Hiki que había decidido verla, para tomar una decisión final, sugiriendo que todo terminaría por ese día, si ella tomaba una copa de vino, recordándole que él era un hombre de palabras. Sin embargo,
Su mirada maliciosa y sus palabras dejaron en evidencia que sus intenciones no eran del todo honestas, y Hiki comenzó a preocuparse por la situación. Aunque Hiki se sentía preocupada, no podía evitar sentirse intrigada por la aparente amabilidad del joven Dongfang. Hiki se sentía atrapada entre su preocupación por su madre y su desconfianza hacia el joven Dongfang, pero sabía que no tenía opción más que seguir adelante con la situación. La tensión en la habitación era palpable, mientras Hiki consideraba sus opciones, sabiendo que cualquier decisión que tomara, tendría consecuencias. El joven Dongfang esperaba con ansias que Hiki tomara la copa de vino, ya que éste había puesto un estupefaciente que había comprado en el mercado negro, y quien lo tomara, se enamoraría de todo corazón, de la persona que tenga enfrente. Mientras el joven Dongfang intentaba manipular a Hiki con la poción de amor, éste esperaba ansiosamente que ella bebiera, ya que si lo hacía, se enamoraría perdidamente de él. Pero la situación dio un giro inesperado. De repente, la puerta del salón donde se encontraban fue destruida, explotando en varios pedazos, sorprendiéndose tanto Hiki como el joven Dongfang. Ambos se quedaron observando atónitos, para ver quién era el responsable de tal explosión, mientras el joven Dongfang se molestaba por el daño a su plan, y preguntaba quién se atrevía a causar problemas en el establecimiento. En ese momento, apareció Lisan, con ojos sombríos, y lleno de ira, caminando hacia ellos con determinación. Había llegado con el objetivo de rescatar a Hiki, anunciando que venía a llevársela consigo. Hiki, al ver a Lisan, se levantó emocionada, y fue hacia él con gran alegría, al ver que Lisan había venido por ella. La presencia de Lisan había alterado completamente el curso de los acontecimientos, dejando al joven Dongfang en un estado de incertidumbre y preocupación por su plan fallido. La confrontación entre Lisan y el joven Dongfang se intensificó rápidamente en un enfrentamiento de poderes. Mientras el joven Dongfang liberaba su poder en forma de energía azul, con cristales de hielo en su mano, Lisan se preparaba para defenderse. Al ver que el joven Dongfang se abalanzaba sobre él a toda velocidad, Lisan apartó a Hiki para protegerla y le advirtió que no tuviera miedo. Lisan liberó su propio poder espiritual, manifestando una aura dorada que lo rodeaba, como llamas de fuego, y generó una explosión de energía, lanzando al joven Dongfang por los aires. El impacto fue tan fuerte que el joven Dongfang comenzó a vomitar sangre, mientras era arrojado contra las paredes del hotel a gran velocidad. La expresión de asombro y desconcierto en el rostro del joven Dongfang evidenciaba que no comprendía cómo Lisan podía ser tan poderoso. La escena dejó en claro que Lisan no era un oponente a subestimar y que estaba dispuesto a proteger a Hiki con todas sus fuerzas, incluso enfrentándose a alguien tan poderoso como el joven Dongfang. Mientras tanto, Hiki observaba la escena con mezcla de sorpresa y alivio por el rescate de Lisan. La confrontación entre Lisan y el joven Dongfang alcanzó un punto crítico cuando Lisan se acercó con determinación para continuar lo que había iniciado. Hiki se mantuvo detrás de Lisan, protegiéndose de cualquier posible ataque. Mientras tanto, el joven Dongfang comenzó a temblar de miedo al ver la poderosa determinación de Lisan, y no pudo comprender cómo Lisan resultó ser tan poderoso. Lisan advirtió al joven Dongfang sobre las consecuencias de meterse con su familia y desató una de sus técnicas, la palma taoísta. Su poder comenzó a manifestarse en su mano, preparándose para atacar. Este poder generó una gran explosión ensordecedora. Lisan utilizó este ataque para terminar de una vez por todas con el joven Dongfang. Era un ataque muy poderoso, pero, sin embargo, en ese momento, un hombre misterioso, con una aura plateada intervino para proteger al joven Dongfang. Resultó ser el guardaespaldas de la familia Dongfang, cuyo nivel de habilidad era impresionante, alcanzando el nivel 9. Su habilidad sobrenatural estaba relacionada con el metal, lo que le permitía transformarse en una forma defensiva de metal y proteger al joven Dongfang de los ataques de Lisan.
El guardaespaldas, consciente del peligro que representa Lisan, le advierte al joven Dongfang que se esconda en un lugar seguro, mientras ellos resuelven la situación. Sin embargo, el joven Dongfang, a pesar de estar malherido y en el suelo, se niega a marcharse. Estaba decidido a enfrentar a Lisan y ser responsable de derrotarlo con sus propias manos. Aunque el guardaespaldas sabe que el joven Dongfang no puede igualarse a Lisan en fuerza, no tiene más opción que obedecerlo. Lisan, intrigado por el poder del guardaespaldas, intenta descifrar si se debe al refinamiento máximo de ki o a un poder metálico. Le ofrece al guardaespaldas la oportunidad de aprender algunos trucos, pero este se molesta por su arrogancia y le deja claro que nadie puede lastimar al joven Dongfang y salir ileso. Su enojo es palpable y lo amenaza con matarlo. Mientras tanto, el cuerpo del guardaespaldas comienza a transformarse. En su brazo derecho toma forma un imponente escudo, mientras que en su brazo izquierdo aparece una metralleta. Este nuevo oponente estaba preparado para enfrentar a Lisan con todas sus armas. El guardaespaldas disparó ráfagas de metralletas hacia Lisan, haciendo que los casquillos cayeran por todos lados y causando temor en el joven Dongfang, quien, debido al caos, llegó a temer por su vida, debido a la abrumadora intensidad de los disparos. Sin embargo, Lisan demostró una gran agilidad al hacer explotar las balas dirigidas hacia él, protegiéndose a sí mismo y a Hiki consigo. Lisan quedó asombrado por la habilidad del atacante, al notar que podía reproducir los elementos del chakra, lo que le permitía transformar su cuerpo en todo tipo de armas. Con una velocidad impresionante, Lisan se movió entre los disparos, esquivándolos todos, para finalmente golpear con precisión el pecho del guardaespaldas, haciéndole saber que su técnica era simplemente una pobre imitación de la verdadera técnica de cultivo. A pesar del golpe recibido, el guardaespaldas se recuperó rápidamente y transformando su brazo en una cuchilla, intentó cortar el cuello de Lisan. Sin embargo, para su sorpresa, Lisan lo tomó por su brazo y lo estrelló contra el suelo, provocando un estruendo ensordecedor. Cuando el guardaespaldas cayó al suelo, transformó su boca en un cañón y disparó directamente al rostro de Lisan, creando una explosión. Por un momento, el guardaespaldas pensó que se había deshecho de Lisan, pero su alegría fue efímera. Al disiparse el humo, pudo ver a Lisan sosteniendo todas las balas en sus manos, y con una sonrisa en su rostro, mientras le indicaba que era muy lento. El guardaespaldas quedó atónito, incapaz de creer cómo Lisan había logrado bloquear un disparo tan certero, especialmente con balas que habían sido refinadas previamente con sus superpoderes. El guardaespaldas se cuestionaba qué tipo de poder tenía Lisan, llegando a pensar que su poder estaba relacionado con la velocidad. Sin embargo, Lisan comenzó su ataque lanzando una patada a gran velocidad, creando un agujero en el suelo. Aunque el guardaespaldas logró esquivar el golpe, transformando su cuerpo en un cyborg, no lograba comprender completamente la naturaleza de los poderes de Lisan, ya que notaba que no solo se trataba de velocidad en los ataques que estaba recibiendo. Lisan continuaba atacando con patadas tan poderosas que desquebrajaban todo a su paso. El guardaespaldas, a toda velocidad, lograba esquivar los ataques de Lisan y respondía con más fuerza, transformando su brazo en un cañón de plasma y disparando con mayor intensidad que antes. A pesar de considerar la posibilidad de que Lisan tuviera los superpoderes de velocidad y fuerza al mismo tiempo, descartó esa idea, debido a que era una combinación poco común. Sin embargo, en un momento de descuido, creyendo que estaba disparando a Lisan, el guardaespaldas se dio cuenta de que Lisan estaba detrás de él, dejándolo atónito ante la demostración de velocidad del joven. Lisan, sin vacilar, le asestó una patada al guardaespaldas, arrojándolo varios metros y haciéndolo estrellarse contra la pared. Acto seguido, Lisan empleó una de sus técnicas, la luz del dragón nocturno. Esta técnica emitió un tremendo rayo de energía que explotó y atravesó la pared del hotel, arrojando escombros y causando preocupación entre las personas que estaban afuera. Mientras tanto,
Van Jintan, quien se encontraba fuera en ese momento, estaba perplejo al presenciar lo sucedido, y preocupado por no comprender lo que estaba ocurriendo en el interior del hotel. Por otro lado, el guardaespaldas, agotado y lastimado, debido a los ataques de Li San, le preguntaba quién era y cuál era realmente su superpoder. Li San, con calma, le respondió que no se preocupara por conocer tales detalles. Le indicó que estaba claro que entre él y Li San existía una diferencia muy notoria en fuerzas. Li San le reprochaba que no comprendía cómo a pesar de ello, el guardaespaldas estaba dispuesto a sacrificar su vida para enfrentarse a Li San, simplemente por el hecho de que alguien como el joven Dong Fang le haya dado una orden. Las palabras de Li San hacia el guardaespaldas, en vez de hacerle reflexionar, solo alimentaron su orgullo y determinación, respondiéndole a Li San que si la familia Dong Fang le había confiado una misión, él la cumpliría sin importar las consecuencias. Acto seguido, procedió a inyectarse un potenciador de energía N-beta, que aumentaba su fuerza pero reducía su vida a cambio. Tras inyectarse el potenciador, su cuerpo comenzó a transformarse, y el guardaespaldas gruñía, mientras luchaba por contener la energía que ahora lo envolvía. Li San observaba asombrado este cambio, sintiendo la intensa energía que emanaba del guardaespaldas y considerando la posibilidad de que se tratara de un poder psíquico. El guardaespaldas, potenciado por el N-beta, intensificó su ataque, transformando ambos brazos en poderosos cañones de plasma y disparando con una fuerza aún mayor. Li San, consciente de la magnitud del ataque, pudo notar la diferencia respecto a los anteriores embates. Sin embargo, confiando en su habilidad, activó su barrera protectora y logró bloquear por completo el ataque del guardaespaldas. Li San, queriendo mostrarle uno de sus trucos al guardaespaldas, procedió a llamar al sabueso del inframundo. Inmediatamente, el sabueso del inframundo, invocado por Li San, se lanzó al ataque contra el guardaespaldas, quien trató de esquivar sus mordidas, pero terminó siendo derribado. El guardaespaldas, aterrado por las habilidades de Li San y sorprendido por la invocación del sabueso del inframundo, se cuestionaba sobre la verdadera naturaleza de Li San. Sorprendido se preguntaba de qué otras cosas era capaz este individuo. Sin perder tiempo, el guardaespaldas se incorporó rápidamente y contraatacó, lanzando granadas explosivas hacia el sabueso, generando una aterradora explosión que lo lanzó por los aires. A pesar de la embestida, el sabueso logró recuperarse, pero el guardaespaldas ya estaba listo para arremeter con otra de sus armas. Rápidamente, transformó su torso en 3 potentes cañones, disparando con todas sus fuerzas para destruir al sabueso. Sin embargo, el sabueso respondió con una ráfaga de fuego, emanando llamaradas de sus 3 cabezas, a gran velocidad, envolviendo todo a su paso, en una ardiente oleada de llamas. Después del intenso ataque, por parte del sabueso, el guardaespaldas quedó en muy mal estado, pero logró incorporarse con gran ira, gritándole al sabueso que aún no habían acabado. Sin embargo, quedó sorprendido al escuchar una voz detrás de él que le dijo: «Se acabó». En ese momento, Li San atravesó su cabeza, utilizando la técnica de la espada Huesu primero. Esta técnica, creada por Bisu, ahora conocido como Li San, consta de 6 movimientos: dirección, movimiento, realización, vacío, retorno y curación. La intención de esta espada es cortar los 6 puntos de chakras, convirtiéndola en una de las armas más poderosas del mundo. El guardaespaldas cayó derrotado definitivamente al suelo. Entre los escombros resultantes de la batalla, cabe destacar lo siguiente. La técnica de la espada empleada por Li San no estaba destinada a matar al guardaespaldas, sino más bien a bloquear sus puntos de chakra. Esta técnica, conocida como espada Huesu primero, consta de 6 movimientos diseñados para cortar los 6 puntos de chakra del oponente. El objetivo principal de esta técnica es neutralizar al adversario y dejarlo incapacitado sin causarle daño letal.
En lugar de buscar la muerte, busca deshabilitar al oponente al bloquear su flujo de energía vital, lo que le impide usar sus habilidades o poderes. Lee Sin se preguntaba qué pasaría en un mundo donde los superpoderes gobernaran. Reflexionaba sobre cómo, el cultivo de la inmortalidad nunca llegaría a su fin, en un mundo donde los poderes extraordinarios dominaran. Se cuestionaba cómo sería la sociedad, qué tipo de desafíos enfrentarían las personas con habilidades sobrenaturales y cómo se vería afectada la vida cotidiana de aquellos que no poseían tal. La idea de un mundo así planteaba preguntas profundas sobre el equilibrio de poder, la ética y el destino de la humanidad. Y eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado del video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. No olviden dejar un like, comentar y compartir este video con sus amigos y familiares. Y recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido emocionante como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.